tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo les va? Un lunes más en el Discipulado a la Puerta, hoy con un tema nuevo. Vamos a hablar acerca de la iglesia. De iglesia, la palabra iglesia viene del término griego eklesia, que significa personas reunidas para llevar a cabo un motivo. Gente congregada, quiere decir. Entonces, partiendo de esa base, de que la iglesia no es un edificio, de que la iglesia somos personas que estamos congregadas para una acción, y eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ahí la palabra es muy clara sobre este término. Dice, mas vosotros, los que creemos en Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, encontramos ahí la palabra iglesia, personas congregadas para una función. Cristo nos llamó para anunciar sus virtudes. Cristo nos congrega como iglesia, personas reunidas con un propósito, para llevar su mensaje al mundo. Podemos interpretar esto y verlo de muchas formas. Cuando leemos, por ejemplo, a la iglesia que está en tal lugar, Pablo escribía, por ejemplo, a la iglesia de Corintios o a la iglesia de Colosas, no se refería a un templo, sino que se refería a todos los hermanos que se congregaban en diferentes lugares para anunciarles la palabra de Dios y ellos así poder llevarlas a otros. La iglesia en sí somos las personas. También leemos en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2 que Pablo le escribe, dice, a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que Cristo llamó, a los que Cristo santificó, a los que se reúnen en la fe en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Es decir, un pueblo junto con algo en común, la fe. Esa es la iglesia. Personas que tienen la fe en común. Como dice Pablo, personas que se encuentran acá, que se encuentran allá, a todos los que invocan el nombre de Jesús, Señor nuestro, Señor de ellos. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la única iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Los que nos congregamos o los que tenemos una misma fe en común, estando en cualquier lado del mundo, pero que estamos unidos, reunidos por esta fe para anunciar las virtudes del Señor. Pablo es muy claro en esto junto con Pedro. Es importantísimo el concepto de entender que somos nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Nuestra congregación, la congregación del otro barrio, la congregación de otro país, de otra provincia, todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos, Señor nuestro. Un tema importante también para tener en cuenta y afirmarnos bien este concepto es cuándo nace la iglesia. Podemos encontrar muchas teorías y podemos encontrar muchos ejemplos de personas que dicen la iglesia nace acá, la iglesia nace allá. Por ejemplo, encontramos muchas opiniones, vamos a hablar de tres, fundamentándonos siempre en una, y las tres son bíblicas, pero hacemos hincapié en la tercera. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que la iglesia se forma cuando Jesús manda a los 12 discípulos a predicar el Evangelio.
está en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermos, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no lleven monedas, no lleven ropa. Les dio ciertas indicaciones. El versículo 6 dice: los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciando las buenas noticias y sanaban a los enfermos. Bien, es clara la palabra. Anunciaron las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Jesús lo dijo clarito. El reino de los cielos se ha acercado. Esas eran las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las evidencias de que el reino de los cielos se habían acercado al mundo? Las sanidades, las liberaciones, los milagros. Entonces, no está en este versículo el fundamento para decir que la iglesia se fundó ahí. ¿Por qué? Porque Jesús los envió a dar buenas nuevas. Después encontramos también en Lucas capítulo 10, versículo 1, que Él manda a 70. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. ¿A qué envía al Señor estos 70 de 2 en 2? Los manda a preparar el camino, los manda a anunciar las buenas nuevas, los manda a anunciar que el Mesías, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ya había llegado y se estaba manifestando. Tampoco encontramos acá el fundamento bíblico para decir que la iglesia comienza con los 70. Los 70 y los 12 fueron a anunciar que el reino de los cielos se había manifestado, que había llegado a la tierra. Y encontramos por tercera, y creo que es la más firme de todas, donde casi la mayoría de los teólogos y eruditos hacen hincapié, es en capítulo 2 de Hechos, donde conocemos la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban donde estaban sentados. Y ya sabemos el texto, que empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Hablaban diferentes lenguas, la gente se agolpa, empiezan a escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas, y ya conocemos el texto. Entonces es importante entender esto. La iglesia comienza con esta última, según lo contado por el mismo Pedro cuando da el mensaje. ¿Qué dice Pedro? Esto que ustedes están viendo no es que nosotros estemos borrachos o hayamos estado festejando el Pentecostés. No, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán sueño, profetizarán. Toda esa palabra se estaba cumpliendo ahí, y es ahí donde se funda la iglesia, con la venida del Espíritu Santo. Como creyentes, estamos unidos a Cristo y a nuestros hermanos conformando todos un cuerpo. Dice 1 Corintios 12, 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo
no es un solo miembro, sino muchos. Nosotros, como creyentes, estamos unidos a Cristo, todos, no importa nuestra cara, nuestro color, los talentos, los dones que tenemos, lo que sabemos hacer, de qué trabajamos. Estamos unidos a Cristo por medio de su fe y todos juntos somos la iglesia, somos los que nos reunimos para anunciar las virtudes de aquel. Por tanto, hay algo muy importante que tenemos que entender. Como pueblo de Dios que somos llamados a ser uno. Es un solo cuerpo, es un solo pueblo, es una sola iglesia, que debe manifestar su unidad, porque es el llamado del pueblo a ser uno y a ser santo, pueblo adquirido por Dios, llamados a ser santos, dice Pedro. Y esa santidad, esa pureza se tiene que demostrar. La unidad y la pureza son las dos características básicas que debe manifestar la iglesia. Pablo trata el tema de la unidad de la iglesia en Efesios capítulo 4. Vamos. Es importante el tema de la unidad basada en el amor. Efesios 4 capítulo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor acá no es un sentimiento, sino un tipo de conducta relacionada con los demás. Pablo había orado que los creyentes podamos estar arraigados y cimentados en el amor. Y ahora nos exhorta a que vivamos una vida de amor que es la culminación de una serie de cualidades morales. Empieza por la humildad. La humildad es esencial para la unidad. Es la condición prioritaria que tiene que tener el creyente, la humildad. Tratar de no pensar que yo siempre tengo la razón, tratar de darle al otro el lugar que se merece, pensando en el principio bíblico que dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando yo entiendo este término de amar al otro como a mí mismo, estoy tratando y estoy empezando a ser humilde, a estar dándole el lugar prioritario a la otra persona, a entenderlo, a hacerme uno con él. Entonces, empezar con la humildad, que es lo esencial para la unidad. Detrás de cada discordia, detrás de cada encontronazo que podemos tener con los hermanos, de la discusión que sea, siempre hay un hilo de orgullo. Y a eso tenemos que tratar de erradicarlo de nosotros, porque va a traer discordia, la discordia va a traer una profunda amargura y esa amargura va a generar un distanciamiento y ya no va a haber una unidad. El secreto de la concordia, el secreto de mantenernos juntos, de mantenernos unidos, es poder alcanzar esta humildad que viene de parte de Dios, que la palabra nos muestra, que la palabra va a generar en nosotros si nosotros somos dóciles ante la voluntad de Dios, ante la mano de Dios sobre nuestras vidas. Después habla de la mansedumbre, que se define como la ausencia de la disposición de hacer valer derechos personales, ya sea ante la presencia de Dios o la de los hombres. Qué importante esto, ¿no? Vamos a repetir. La ausencia de la
posición de hacer valer derechos personales. ¿Cuántas veces surgen situaciones donde uno quiere poner su credencial, donde uno quiere resaltar lo que es o su opinión? ¿Y eso qué trae al cuerpo de Cristo? ¿Qué trae? Sino un distanciamiento, una amargura, y ya dejamos de ser unánimes. Ya entro a pensar sobre el hermano o sobre la hermana y ella obra así, habla así, dice esto, siempre está poniendo su punto de vista por encima de los demás. Y esas pequeñas cosas son las que después hacen grandes desastres. Como dice Proverbios, me parece que era, o Cantar de los Cantares, las pequeñas zorras destruyen los viñedos. Las pequeñas cositas, las pequeñas rencillas son las que arman grandes líos, son las que traen la división a la iglesia. Y eso tenemos que tratar de corregirlos todos. Yo, vos, todos. Acá no hay diferencia. Yo no puedo decir yo esto lo tengo superado, no, porque es un aprender diario. La humildad hay que alcanzarla todos los días. El respetar al otro, ese amor de respeto, ese amor de tolerancia, ese amor de paciencia, es de todos los días, es de cada actitud, tanto mía como tuya, tanto tuya como mía, mía hacia vos, tuya hacia mí. Tenemos que tratar de mejorarla todos los días. ¿Para qué? Para poder mostrar esta unidad que Cristo nos demanda en su palabra como iglesia, ¿no? Ser unánimes. Entonces, encontramos que estas cualidades vienen también, trae la paciencia, es el soportar al otro, es el entenderlo, es ponerme en el lugar del otro. Qué importante que cuando hay diferencias yo pueda ponerme en el lugar del otro o el otro pueda ponerse en el lugar mío y poder decirme, mirá, vos sos de Boca, yo soy de River, yo soy de River, vos sos de Boca, seguimos para adelante, estamos hablando de la redonda, como dijo uno, la redonda no se mancha, sigamos para adelante, pensando siempre que tenemos que agradar a Cristo en todo. La unidad cristiana surge de la unidad de Dios. Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 3 al 6, habla de la unidad que surge de Dios. Y dice así: mi pequeña Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es importantísimo entender esto de que Dios es uno y nosotros debemos seguir su ejemplo. Es el Espíritu el que ha realizado la unidad. Por tanto, se trata de una realidad espiritual que nosotros debemos mantener mediante el vínculo o la unidad de la paz. El apóstol repite en el artículo la palabra 7 veces en 3 versículos. Y descubrimos que en 3 de estas 7 unidades alude a las 3 personas de la Trinidad. Un Espíritu, un Señor, es decir, Jesús, un Dios y Padre de todos. Mientras los 4 restantes aluden a nuestra experiencia cristiana en relación con las 3 personas de la Trinidad de Dios. De ahí se desprende 3 afirmaciones simples. Hay un cuerpo porque hay un espíritu.
El cuerpo único es la iglesia. El cuerpo de Cristo que reúne a creyentes y su unidad o coacción se debe al único Espíritu Santo que mora en ella, el cual nos ha integrado en un cuerpo por medio del bautismo. Hay una esperanza, una fe y un bautismo porque hay un Señor. Este no es otro que Jesucristo, el único objeto de la fe, la esperanza y el bautismo de todo el pueblo cristiano. Es Jesucristo en quien hemos creído, en quien hemos sido bautizados, es aquel cuya venida anhelamos con esperanza. Estas tres características son las que nos sirven para distinguir entre los que forman parte de la iglesia y los que solo pertenecen a una sociedad religiosa. Es importante, yo quiero entender esto, ¿no? Hay un cuerpo, hay un cuerpo que es la iglesia. Cristo forma la iglesia por medio de la fe. Nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, que formamos la iglesia, la formamos porque tenemos una fe en común. Y esa iglesia tiene vida porque tiene un espíritu, el Espíritu Santo, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habitan en nosotros, da vida a la iglesia. Esta iglesia forma una familia, un conjunto de personas, ¿no? Hay una familia que se reúne y que reúne a todos porque hay un Dios y hay un Padre. La iglesia es una familia. Si hay una familia, hay un Padre. Como dice en el versículo 6, ¿no? Dice, Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros como iglesia, como familia, tenemos que mantener nuestra unidad porque es el mensaje que el Padre nos está mandando. Si tomamos estas tres afirmaciones al revés, empezamos por el Padre, vemos que como único Padre crea una única familia. El único Señor Jesucristo crea una sola fe, una sola esperanza y un solo bautismo. El único Espíritu Santo crea un único cuerpo, la iglesia. Si solo hay un Dios, entonces solo tiene que haber una sola iglesia. Si la unidad de Dios es inviolable, entonces también lo es la unidad de la iglesia. No podemos desunirnos porque pensamos diferentes. Tenemos que respetar nuestras diferencias y seguir trabajando para que esas diferencias lleguen a un punto de acuerdo y seguir fluyendo en la unidad de Dios. La iglesia no se puede dividir como no es posible seccionar la divinidad de Dios. Esto es impresionante, esta frase es terrible. Como Dios no se puede dividir, porque Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno. La iglesia tampoco se tiene que dividir. Nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. No, nosotros somos de Cristo, porque ¿quién es Pablo o quién es Apolo? Solamente servidores de Dios. Tuvieron que superar esos problemas. ¿Estuvieron? Sí, lo superaron y siguieron adelante. Pablo también le llama la atención a Pedro. Cuando vos estás con los judíos, te haces como judío, cuando estás con los creyentes, te haces como los creyentes. No, tenés que ser de una cepa, de una sola línea, de la línea que agrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una sola línea, porque hay un solo cuerpo, una sola fe y un solo bautismo y una sola iglesia. Y encontramos que hay diferencias. Hoy en día hay diferencias que nosotros tenemos que ser inteligentes y dejarlas de lado, porque hoy algunos son bautistas,
otros son pentecostales, otros son de otra línea, están los calvinistas, están los que vos quieras ponerle. Seguimos esta doctrina, seguimos la otra doctrina, seguimos a Cristo, ¿no? Seguimos a Cristo fundamentándonos en la palabra de Dios. Por eso también la palabra dice que en los últimos tiempos vendrán personas con doctrinas diferentes. No, la iglesia sigue la conducta de Dios que encontramos en la palabra. ¿Cómo podemos hacer con estas diferencias, no? La respuesta es que debemos hacer una distinción entre la unidad de la iglesia como realidad invisible, ante Dios, el cual tiene una sola iglesia, y la desunión de la iglesia como realidad visible que contradice la realidad de Dios. Es decir, Dios nos ve de una manera, Dios ve su iglesia de una manera, y nosotros la vemos de otra. Nosotros le queremos dar a la iglesia nuestra propia identidad. Queremos formar nuestra iglesia o la iglesia por el camino que nosotros queremos. Bautistas, pentecostales, hermanos libres y lo que quieran. No, la realidad es que Dios a todos nos ve como una sola iglesia, sin denominaciones, sin prejuicios, porque hay un Dios, hay una fe y hay un bautismo. Entonces, sigamos esa línea, sigamos esa conducta, no nos dejemos llevar por teorías que la verdad no nos llevan a nada, que generan divisiones. No, porque si hablaste en lengua tenés el Espíritu Santo, si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo. ¿Y quién sos, hermano, para decir si yo tengo a Dios, el Espíritu Santo en mi vida o no? Si la palabra dice que si vos confesás con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Y si yo creo y tengo la fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador, soy parte de su iglesia, ¿por qué tengo yo pensar o decir o creer que si es tal cosa o tal otra soy de Dios o no? Si la palabra dice que la salvación es por fe, si la palabra dice que por fe soy constituido hijo de Dios, y si soy constituido hijo de Dios, Él es mi Padre y yo soy su hijo y soy parte de su cuerpo que es la iglesia, ¿no? Entonces no le prestemos atención a las cosas que son sin fundamento bíblico. Conozcamos la palabra, estudiemos la palabra, y apoyemos nuestra vida y nuestra fe solo en la palabra. Somos su cuerpo, somos sus hijos, somos sus escogidos, somos la iglesia de Cristo en la tierra para anunciar las virtudes de nuestro Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, por todos y en todos. La próxima clase seguiremos viendo y reafirmando conceptos sobre la iglesia de Cristo. Si tienen alguna duda, tanto Eli como yo, esperamos preguntas, esperamos respuestas en el grupo de WhatsApp, o la quieren hacer en YouTube, está bueno. Estamos creciendo, nos estamos afirmando en el conocimiento de la palabra de Dios, en su doctrina. ¿Para qué? Para poder anunciar las virtudes de Dios como corresponden. Les mandamos un beso grande, Dios les bendiga y estamos en contacto. Chau, chau.